febrero de 1992, James Scott, un turista australiano, se extravió durante una tormenta en los Himalaya. Se ocultó bajo una gran roca esperando que al final del día encontraría al grupo que lo acompañaba, pero pronto descubrió que la nieve había borrado todas las huellas del camino al refugio. Los días se convirtieron en semanas. Cada día era una lucha contra el hambre, el frío y la desesperación. James mantenía su mente ocupada recordando su formación médica. Medía la deshidratación pellizcando su piel porque su cuerpo, privado de nutrientes, comenzó a consumir sus propias reservas de grasa y músculo. En uno de sus intentos más desesperados, logró avanzar 100 metros en 2 horas antes de colapsar con su cuerpo temblando. En el día 43, su suerte cambió. Un helicóptero pasó volando sobre su refugio. Los rescatistas lo vieron y marcaron su ubicación. No podían aterrizar debido al mal tiempo, pero enviaron al equipo de rescate a pie que llegó al anochecer. Namaste fue la primera palabra que escuchó el australiano, una palabra que resonó como una melodía en su mente agotada. ¿Es Namaste un saludo? ¿Es una reverencia? ¿O también es posible que se trate de una experiencia difícil de explicar? En este video veremos todo lo que sabemos de Namaste, ya que forma parte de varias filosofías y creencias religiosas desde tiempos remotos. Comencemos por el uso cotidiano. Desde los primeros tiempos, las imágenes de diversas deidades nos muestran posturas compartidas por muchas culturas en diversas regiones del mundo. Algunas veces aparecen como bendiciones y otras se utilizan para representar un acto de oración, sumisión o entrega, y que hoy es mundialmente conocida debido a la amplia difusión del yoga. En esta disciplina se la describe como una posición quieta, sin movimientos, confortable y perfectamente alineada con la simetría del cuerpo, Sthira Sukham Asanam. Pero como veremos aquí, su traducción más aceptada es que estas virtudes de estabilidad y firmeza deberían entenderse como aplicables también a una mente perfectamente alineada con un pensamiento estable y firme. ¿Estaba el guía del rescate en un estado conscientemente estable y firme que le permitió percibir una experiencia personal distinta de lo que estaba sucediendo en ese momento? Cuando Krishna revela su verdadera forma cósmica, Arjuna hace una serie de reverencias diciendo: «Me inclino ante ti desde el frente y detrás. Me inclino ante ti desde todos tus lados. Tu valor y poder son infinitos. Todo lo impregnas y por tanto lo eres todo». Esta reverencia es una expresión de reconocimiento de la omnipresencia de lo divino. Namaste así nos muestra que el ilimitado poder en mí reconoce al ilimitado poder que veo en ti. El significado literal de Namaste se deriva de las palabras sánscritas Namaha, un saludo o reverencia, y Te, a ti. Literalmente significa me inclino ante ti. Pero debido a que Te es una partícula derivada de Tuam, podemos entender que refiere no a la persona que está enfrente, sino a la esencia o Atman que reside en ella. También existe Namaskar, una palabra ligeramente más formal y respetuosa. Se deriva de Nama, saludo, y Skar, parte de la raíz derivada del verbo hacer o realizar. Namaskar es la acción de saludar o inclinarse, pero con un enfoque ligeramente más formal y amplio, como un saludo a lo divino o a lo sagrado. En algunos lugares de India, Namaskar se utiliza más frecuentemente que Namaste y tiene ambos usos, el saludo formal e informal. Pero más allá del saludo, la inclinación en Namaste también refiere a una firme posición estable de nuestra mente, literalmente sin movimiento. ¿Y qué significa una mente sin movimientos? Para el Vedanta es una mente que no tiene el defecto de estar cambiando continuamente de pensamiento, sino que se mantiene enfocada y firme en un solo pensamiento. Y ya nos estaremos preguntando, ¿cuál es ese pensamiento? Ese pensamiento es acerca de la verdadera naturaleza del ser, de la divinidad inmanente en todo. Entonces, Namaste parece tener dos significados o usos. Puede ser un saludo y a la vez una inclinación con un pensamiento acerca de la verdadera realidad del ser. Como enseña el Vedanta, el sánscrito tiene un doble significado, la traducción literal de las palabras y otra que se refiere a una comprensión más profunda y extensa que se conoce como Lakshana. Se trata de una expansión del alcance de los textos sagrados.
El estudiante primero aprende el significado de la palabra, pero luego estudia que existe una interpretación más elevada y diferente dentro del contexto de una filosofía bien definida. Finalmente, cuando el estudiante reconoce el vínculo entre la idea conceptual y lo leído o escuchado, es capaz de inferir la existencia del poder que ha creado esa palabra, ese sonido o ese gesto. Y entonces, mediante cierta preparación o entrenamiento, puede llegar a entender o reconocer que ese poder reside en nosotros. Namasté, como algo que está más allá de ser una postura física, fue comentada por varios sabios y estudiosos. Según la filosofía de Adi Shankara y otros maestros, Namasté es una manera práctica de recordar y honrar la verdad última de que todos somos una manifestación de la misma realidad divina, Brahman, Shiva o la conciencia suprema. También en su vasta obra, Swami Shivananda menciona Namasté como un saludo que trasciende las barreras sociales y religiosas. Sí, estas barreras sociales se llamaban castas en India, pero siempre han existido en todas las culturas y son las clases que conocemos como gobernantes, empresarios, clase media y clase obrera, y dentro de cada grupo existen intocables, los que nadie invita a su casa. Pero Namasté es una manera de honrar el espíritu divino presente en todos. Para este Swami, Namasté es una expresión del respeto y la humildad que se debe tener hacia todos los seres, reconociendo que cada individuo es una manifestación de lo divino. Namasté, en este sentido, es un reflejo de esa comprensión donde uno reconoce que el yo que reside en mí es el mismo yo que reside en el otro. Satya Sai Baba explica cómo alinear el cuerpo con el pensamiento mediante el uso de Namasté. Juntamos 10 dedos de ambas manos para hacer un saludo sagrado. Unir 10 dedos significa que ofrecemos a Dios nuestros 5 sentidos del conocimiento y los 5 órganos de acción. Este acto representa la unidad de la aparente diversidad y en esta conexión está la divinidad. Es decir, que todos los sentidos que producen el conocimiento del mundo y toda acción del cuerpo deben estar alineados y enfocados firmemente en el pensamiento supremo. Namasté puede ser utilizado como una expresión del amor devocional, donde el saludo es una forma de reconocer y venerar la presencia divina en el otro, tal como lo describe Krishna en el Bhagavad Gita. Aquel que no odia a ningún ser viviente, que es amigable y compasivo, libre de egoísmo y poseedor de un ánimo estable, tal devoto es muy querido para mí. El Yoga Sutras de Patanjali destaca la importancia del amor bondadoso, es decir, la benevolencia como un medio para apaciguar el ego y fomentar la armonía. En el Mahayana Sutra del budismo, que comparte similitudes con las enseñanzas del Vedanta, se dice: Karuna es la compasión, significa sufrir juntos, es la raíz de todo acto bondadoso con los demás y consigo mismo. Ramana Maharshi dijo: en Advaita Vedanta, la fuerza única de cohesión que existe en el universo es llamada amor puro, prema. Sin la conexión de prema, nada puede sobrevivir. Como ya vimos en otro video de este canal, esta fuerza única de cohesión entre los objetos observados como diferentes son ilustrados con esta flor que nace y luego desaparece con el propósito de crear una fruta, y esta fruta nace y luego parece evaporarse en función de la semilla, que también desaparece para ser árbol. Así toda creación es una transformación por amor, ya que no disfruta del resultado de su propia existencia. Cuando hablamos de conexión y unidad, es porque estamos observando elementos que queremos conectar. ¿Y cuáles son esas secciones que aún percibimos como separadas? ¿Será que Namasté logra unir esas partes? El propósito es comprender Purusha y Prakriti. Purusha es la conciencia pura, un concepto que para comprenderlo podemos imaginarlo como el espacio sobre el cual el universo entero está sucediendo. Prakriti es ese universo que abarca toda la materia existente, visible o invisible, las leyes que provocan su aparición y transformación, incluyendo también las estrellas, el sol, los planetas, el cuerpo y la mente, afirmando que todos están hechos de la misma materia llamada Prakriti y formada por partículas que están relacionadas entre sí, y esta unión o conexión es llamada Linga Deha, lo que conecta a Prakriti, la materia, con Purusha, el testigo sin ataduras, no afectado por la existencia de la materia, pero que es en realidad quien hace posible toda existencia. Estos conceptos fueron adoptados también por el Advaita Vedanta, donde el único pensamiento es superar la identificación con Linga Deha y reconocer que el verdadero ser es idéntico a Brahman,
o Shiva, el Purusha universal que está más allá de las limitaciones de Prakriti y es eterno y sin cambios. Pero este será tema para otro video. Por lo tanto, para que Namaste no sea solamente el equivalente a un saludo, sino una expresión interior de un alcance mayor, es necesario obtener algún tipo de preparación que nos lleve a practicar esta posición estable y sin movimiento, Stira Sukham Asanam. Una preparación ya no solamente física, sino también espiritual. Y esto es lo que veremos ahora brevemente, con el fin de entender la importancia de Namaste cuando se efectúa con un único pensamiento en la mente. Los estudiantes comienzan logrando una postura firme y sin movimiento del cuerpo. Cuando lo logran, son guiados para obtener también una mente inmóvil y estable. Para lograr estabilidad mental, primero tenemos que lograr desconectar la mente de los pensamientos del mundo. No alcanza con cerrar los ojos. Apenas dejamos de ver el mundo, pueden surgir cientos de pensamientos acerca de los sonidos que escuchamos. Y aun si cubrimos los oídos, pueden aparecer espontáneamente pensamientos que están guardados en la memoria. Para una mente sin movimientos, necesitamos combatir la tendencia a la distracción y adoptar la práctica de mantener un solo pensamiento durante el mayor tiempo posible. Por ejemplo, Bhakti, Maitri, Karuna o Prema, o tal vez un nombre divino, Shiva, Rama, Ananda o Ishvara, pero solamente uno entre todos ellos. Esto ejercita la capacidad de prestar atención mediante la atención enfocada en un solo pensamiento. Así que lograr esto es la primera preparación, lo que no significa que ya estemos listos. ¿Por qué? ¿Acaso se puede alcanzar un estado estable y constante sin remover antes toda tendencia impura en la mente? Entonces, la segunda preparación que necesitamos es purificar la mente. Purificar significa asegurarnos de mantener nuestra humanidad, nuestra empatía, nuestra compasión, nuestra paciencia, aceptación y nuestra capacidad de comprender. ¿Cómo sabremos si necesitamos purificar la mente? Porque en el momento de practicar Namaste en el mundo, debo vigilar, por ejemplo, si pienso en que soy observado por los demás, si creo que el destinatario del saludo no se lo merece, también cuando pienso que sí se lo merece. Aún necesitamos purificar la mente cada vez que nos decimos a nosotros mismos que hoy no estamos contentos o nos sentimos criticados. La pureza en la mente me hace más amable conmigo y recién entonces puedo ser más amable con todos los demás. ¿Cómo lucen esas personas que lo han logrado? Son personas luminosas, niños, jóvenes o ancianos que sonríen con sus palabras y luego sonríen con los ojos. Y también el rostro sonríe con luz propia porque pueden iluminarse debido a que su mente no está llena de acontecimientos. Sin embargo, también son aquellos que hoy vemos como intocables. Este autor, que recopila historias y experiencias propias, relata que durante un viaje por India, un anciano bajito vistiendo una túnica descolorida intentaba hablarle señalando una montaña, pero su lenguaje era extraño, así que no podía entenderlo. Afortunadamente, gente del grupo que lo acompañaron a visitar esa zona de desamparados le explicaron que el anciano le quería mostrar algo que atesoraba en una caja, un martillo y un cincel gastado. El traductor le contó, mientras señalaba la montaña, que el camino abierto entre las paredes de roca lo hizo años atrás este anciano con sus propias manos, el martillo y el cincel. ¿De dónde sacó este pequeño hombre el poder para demoler esta roca durante 22 años de trabajo sin ninguna paga? Hoy sabemos que su joven esposa murió por falta de atención médica debido a que la montaña bloqueaba el paso al hospital. Cuando regresó de su trabajo en el campo, se enteró de la tragedia. Todos en la villa pensaron que enloqueció, ya que se propuso cortar la montaña para que nadie más tenga que soportar tal sufrimiento. Este es un ejemplo de la pureza en la mente. Decidió trabajar para los demás sin hacer caso de que los vecinos lo llamaron loco. No lo motivó la venganza ni el rencor, sino el amor por su esposa y por la gente del lugar. La pureza en la mente le permitió reconocer su fortaleza interior alineada con el amor al mundo. ¿Y cómo podemos obtener esta pureza? Mediante la práctica constante, hecha sin escuchar las quejas de tu propia mente. Por supuesto que parece simple, pero requiere esfuerzo y trabajo. ¿Cuánto trabajo? Todos los días. La mente impura dirá, es mucho tiempo. La mente pura dirá, ¿acaso no caminas todos los días? ¿Cuánto esfuerzo necesita cada día para el aseo, para preparar la comida, para preparar la cama? ¿Cuánto esfuerzo hace falta para subir a una montaña a rescatar a un moribundo?
Y regresemos a donde comenzamos, donde el Dr. James Scott de Australia estaba agonizando después de 43 días extraviado sin alimentos ni agua. Y Namasté fue la primera palabra que escuchó. ¿Eres James Scott de Australia?, preguntaron los rescatistas. Sí, soy yo, respondió James, con lágrimas en los ojos. Tú eres Dios, escuchó que le dijeron. Nadie sobrevive más de 10 días aquí. Tal vez fue la palabra Brahman, Shiva o Dios, pero recordemos que estas palabras señalan siempre a algo más elevado. Las escrituras usan palabras para indicarnos la verdad más alta. Gurudev nos explica con este ejemplo. Cuando el maestro utiliza el dedo para señalar, no nos quedamos mirando el dedo simplemente, sino que primero miramos el dedo, esto se llama observación, y luego dejamos de mirar el dedo y el pensamiento se concentra en la dirección señalada mediante ese único pensamiento. Y esto es llamado reflexión. Y finalmente, ya enfocados, vemos lo señalado. Esto se llama conocimiento. Sí, así como primero aprendemos el significado de la palabra Namasté, luego dejamos de lado el significado y nos concentramos en la dirección en la que apunta, teniendo ese único pensamiento estable en la mente. Entonces, recién entonces, el pensamiento elevado se nos aparece y revela nuestra realidad. El guía, al encontrarlo vivo, tal vez saludó al mismo aliento vital que también estaba en él. Se inclinó ante el poder de la vida manifestada en condiciones imposibles. Y al decir Namasté, honró al poder de la conciencia suprema. Y en ese momento vio la más alta verdad. La conciencia en forma refulgente, resplandeciente, presintió el soplo vital que da origen a toda vida. Vio sin ver. Pudo percibir en forma de resplandor que todo estaba bien, que todo era perfecto y completo. Namasté tal vez no fue una reverencia ni un saludo a James Scott, sino que se inclinó ante el Supremo reconociendo la omnipresencia de lo divino. Finalmente, Namasté nos permite reconocer que el ilimitado y extraordinario potencial del ser reside en nosotros, y este es el poder de abrir caminos para las generaciones futuras que vemos que es la misma bendición que hoy reside dentro de más de 8 billones de personas.